Bienvenidos a Cristianos Reflexivos. Listo para zambullirnos en un tema que, a veces, causa más controversia que claridad. Hoy nos metemos de lleno en la teología liberal. Así es. Tenemos un ensayo bastante revelador del teólogo Thomas J. Nettles. Ah, Y nuestra misión, es destilar las ideas principales. exacto. Vamos a explorar cómo la teología liberal, aunque usa un lenguaje parecido al cristianismo tradicional, se distancia de las doctrinas fundamentales de la fe. Perfecto. Empecemos con algo básico. La Biblia. Nettles argumenta que la teología liberal la ve de una forma, radicalmente diferente. En vez de considerarla la palabra infalible de Dios, la ven como Como un producto de la experiencia religiosa humana, un registro que evoluciona a través del tiempo. Piénsalo así. Para los teólogos liberales, la Biblia no dicta la verdad, sino que refleja la búsqueda de la verdad por parte de la humanidad a lo largo de la historia. Eso cambia totalmente la forma en que la leemos. Nettles cita a teólogos liberales como Sheldon Matthews y Willie Milton McClurg que cuestionan la infalibilidad bíblica. ¿Qué significa eso exactamente? Que podemos elegir las partes que nos gustan y descartar las demás. Bueno, no es tan simple como eso. La idea es que la Biblia debe interpretarse a la luz del conocimiento moderno. Los liberales argumentan que debemos usar la razón y el pensamiento crítico para discernir qué partes de la Biblia siguen siendo relevantes y aplicables en el mundo actual. Es decir, no podemos tomar todo al pie de la letra, ¿cierto? Exactamente. Para los liberales, la Biblia no es un libro de respuestas definitivas, sino un texto que nos invita a reflexionar, a cuestionar y a buscar un significado más profundo. Interesante. Pero, ¿cómo afecta esta visión liberal a la figura de Jesús? Nettles también explora este punto crucial. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La teología liberal rechaza la doctrina de la Trinidad y la naturaleza divina de Jesús. No lo ven como Dios encarnado, sino como... Como un simple hombre. No exactamente. Lo ven como un gran maestro moral, un ejemplo a seguir, un profeta que nos enseñó el camino del amor y la justicia social. Nettles menciona a Walter Rauschenbusch, quien critica la cristología tradicional por centrarse en la naturaleza divina de Jesús en lugar de en su carácter. ¿Puedes explicar un poco más sobre esto? Claro. Para Rauschenbusch y otros liberales, el mensaje central de Jesús no es sobre su divinidad, sino sobre su llamado a vivir una vida de servicio a los demás, a luchar por la justicia y a construir un mundo mejor. Es decir, el énfasis está en las acciones, no en la teología, ¿verdad? Exactamente. Para los liberales, el verdadero cristianismo se encuentra en seguir el ejemplo ético de Jesús, en vivir una vida de amor y compasión. Fascinante. Pasemos ahora al tema del pecado. Nettles argumenta que la teología liberal tiene una visión diferente del pecado original y sus consecuencias. ¿Nos puedes explicar esto? Claro. Los liberales rechazan la idea de la caída del hombre y la corrupción heredada de Adán. No creen que nacemos pecadores. En cambio, ven el pecado como... Como algo que aprendemos. En cierto modo, sí. Lo ven como una falla moral individual, un alejamiento del potencial del bien que existe en cada ser humano. Nettles cita a Calla Clark, quien argumenta que el pecado entró en la raza humana cuando el hombre no logró superar sus instintos egoístas. Entonces, no nacemos con una naturaleza pecaminosa. No, según la teología liberal. Para ellos nacemos con la capacidad para el bien y el mal, y el pecado ocurre cuando elegimos el camino equivocado. Eso sí es una perspectiva diferente. Y hablando de diferencias, ¿qué es de la muerte de Cristo? Nettles expone cómo el liberalismo replantea el significado de la cruz. Sí, este es otro punto crucial. Los liberales rechazan la idea de la expiación sustitutiva, es decir, que Jesús murió para pagar por nuestros pecados. No creen que la muerte de Jesús tuviera ese poder redentor. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Para los liberales, la muerte de Jesús es un ejemplo supremo de sacrificio y amor al prójimo. Es una inspiración para luchar por la justicia social, para amar a nuestros enemigos y para sacrificarnos por el bien de los demás. Nettles menciona que Rauschenbusch critica la idea de la satisfacción vicaria, que es la creencia de que Jesús murió para aplacar la ira de Dios. Rauschenbusch argumenta que esta idea anula el amor y la misericordia de Dios. Wow, eso sí que es un cambio radical. Y finalmente hablemos de la justificación. ¿Cómo se reconcilia el hombre con Dios según la teología liberal? Para los liberales, la justificación no se basa en la fe en Cristo, sino en el esfuerzo humano por alcanzar la bondad y construir un mundo mejor. Nettles enfatiza que el liberalismo pone un mayor énfasis en nuestras acciones y nuestro compromiso con la justicia social. Es decir, nos salvamos por nuestras buenas obras, ¿no? En esencia, sí. Para los liberales, la salvación no se trata de un acto divino de gracia, sino de nuestro propio esfuerzo por vivir una vida ética y compasiva. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte.
La teología liberal nos presenta una forma radicalmente diferente de entender el cristianismo. Sin duda. Y en la próxima parte vamos a explorar con más profundidad las implicaciones de esas diferencias. Estupendo. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión profunda en la teología liberal. Hasta la próxima. Lo interesante es que a pesar de estas diferencias, digamos, radicales, muchos teólogos liberales insisten en que no han abandonado la esencia del cristianismo. En serio. ¿Cómo pueden decir eso? Después de reinterpretar la Biblia, la figura de Jesús, el pecado, la salvación, parece un poco, no sé, contradictorio, ¿no? Lo es, y Nettles profundiza en este punto. Cita a varios teólogos liberales que intentan conciliar estas aparentes contradicciones. Por ejemplo, William Newton Clark. Él distingue entre las verdades experimentales permanentes del cristianismo y las interpretaciones cambiantes de esas verdades. Puedes explicarlo en términos más, digamos, simples. Suena un poco complejo. Claro, imagina que la esencia del cristianismo es como un árbol. El árbol en sí representa las experiencias espirituales fundamentales, el amor, la compasión, la búsqueda de significado. Estas experiencias son constantes, como el tronco de un árbol, pero las ramas y las hojas que representan las doctrinas y las interpretaciones pueden cambiar con el tiempo. Entiendo. Las doctrinas son como las hojas que caen en otoño, pero el árbol, la esencia, permanece. Exacto. Para Clark, la esencia del cristianismo reside en la experiencia personal, no en los dogmas. Las doctrinas pueden cambiar, pero la experiencia perdura. Eso tiene sentido. ¿Y qué hay de otros teólogos liberales? Tienen argumentos similares. Sí, Nettles también cita a Harry Emerson Fosdick, quien va un paso más allá. Fosdick argumenta que lo que realmente importa no son las, digamos, categorías mentales, es decir, las doctrinas, sino las experiencias permanentes que estas categorías intentan expresar. Entonces, para Fosdick, lo importante es el sentimiento, la vivencia, más allá de las palabras. Exactamente. Para él, el cristianismo se trata de vivir una vida ética inspirada en el ejemplo de Jesús, no de adherirse a un conjunto rígido de creencias. ¿Qué ejemplos concretos da Fosdick para ilustrar este punto? Por ejemplo, dice creer en la persistencia de la personalidad después de la muerte, pero no en la resurrección de la carne. Para él, la idea central es que la vida continúa después de la muerte, pero no necesariamente en un cuerpo físico. La forma en que esa vida continúa es secundaria. Es decir, la resurrección es una metáfora para la continuidad de la vida, no un evento literal. Exactamente. Otro ejemplo que Fosdick menciona es el de la segunda venida de Cristo. Dice creer en la justicia y en el reino venidero, pero no en el regreso físico de Jesús. De nuevo, el énfasis está en el resultado final, la justicia, el reino, no en los detalles específicos de cómo se logrará ese resultado. Correcto. Y Fosdick aplica esa misma lógica a la interpretación de los milagros. Reconoce que hay algunos relatos de milagros que, no cree literalmente. Pero entonces, ¿cómo los interpreta? Los reinterpreta como manifestaciones del poder espiritual creativo o como el uso que hace Dios de sus propios poderes para llevar a cabo su voluntad de forma sorprendente. Es decir, los milagros siguen teniendo un valor simbólico o inspirador, aunque no se interpreten literalmente. Exactamente. Y aquí es donde entra otro teólogo liberal que Nettles menciona, Shailer Matthews. Matthews advierte contra el dogmatismo liberal. Dogmatismo liberal, eso suena contradictorio. No se supone que el liberalismo se trata de libertad de pensamiento. Sí, pero lo que Matthews quiere decir es que el liberalismo no debe convertirse en una nueva ortodoxia, en un conjunto rígido de creencias que todos deben seguir. El liberalismo, para Matthews, se trata de libertad de pensamiento, de apertura a nuevas ideas, de un enfoque a la experiencia personal, más que en los dogmas. Entiendo. No se trata de cambiar un dogma por otro, sino de mantener una mente abierta y flexible. Precisamente. Y Matthews cree que esta desteologización del cristianismo, es decir, este alejamiento de los dogmas, es esencial para promover la unidad y la cooperación entre las diferentes ramas del cristianismo. Eso suena muy idealista. Pero ¿realmente es posible la unidad sin un acuerdo en las doctrinas fundamentales? Esa es la pregunta clave. Y es aquí donde Nettles comienza a expresar sus críticas más, contundentes a la teología liberal. ¿A qué te refieres? Nettles argumenta que el liberalismo, en su afán por modernizar el cristianismo, ha terminado vaciándolo de su contenido esencial. ¿Puedes darme ejemplos específicos de lo que Nettles critica? Para empezar, critica el rechazo a la autoridad de la Biblia. Recuerda que para los liberales, la Biblia es un producto de la experiencia religiosa humana, no una revelación divina infalible. Sí, eso ya lo hemos discutido. ¿Y qué consecuencias negativas ve Nettles en este rechazo a la autoridad bíblica? Por ejemplo, lleva a una visión distorsionada del pecado. Al negar la existencia de Adán y del pecado original, la teología liberal no puede explicar adecuadamente el origen del mal en el mundo. Claro, si no hay una caída original, ¿cómo se explica la maldad que vemos a nuestro alrededor? Exactamente.
Y sin una comprensión clara del pecado, se hace difícil apreciar la necesidad de la salvación, ¿verdad? Tiene sentido. Si no estamos realmente perdidos, ¿para qué necesitamos ser salvados? Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto de conflicto: la muerte de Cristo. Al rechazar la idea de la expiación sustitutiva, la teología liberal le quita a la muerte de Cristo su poder redentor. Para los liberales, la muerte de Jesús es un ejemplo de sacrificio y amor al prójimo, pero no un acto que nos reconcilie con Dios. Correcto. Y esto, según Nettles, lleva a una visión errónea de la justificación. Para la teología liberal, la salvación no se encuentra en la gracia divina, sino en el esfuerzo humano por alcanzar la bondad. Es decir, nos salvamos por nuestras buenas obras, no por la fe en Cristo. En resumen, Nettles argumenta que la teología liberal, a pesar de utilizar un lenguaje similar al del cristianismo tradicional, ha creado un sistema de creencias completamente diferente. Un sistema que, según Nettles, no puede ofrecer una esperanza real de salvación. Y para terminar su crítica, Nettles aborda la cuestión de los milagros. Recuerda que los liberales reinterpretan los milagros de forma simbólica, negando su literalidad. Y Nettles argumenta que esto, en última instancia, demuestra la falta de fundamento de la teología liberal. Si Dios no puede realizar milagros como los que se describen en la Biblia, entonces, según Nettles, no hay razón para creer en su poder o en su capacidad para intervenir en la historia humana. Es decir, la teología liberal termina socavando la base misma de la fe cristiana. Una conclusión bastante radical, ¿no te parece? Sin duda. Pero antes de sacar conclusiones definitivas, creo que es importante analizar con más detalle las implicaciones de lo que Nettles nos ha presentado. Estoy de acuerdo. Hay mucho que reflexionar sobre este tema. En la próxima parte profundizaremos en cómo estas diferencias entre la teología liberal y el cristianismo tradicional afectan nuestra comprensión de la fe y de la vida cristiana. Perfecto. No se pierdan la tercera y última parte en nuestra inmersión en la teología liberal. Hasta la próxima. Entonces, habiendo explorado las diferencias clave entre la teología liberal y el cristianismo tradicional, la pregunta que me queda es, ¿qué implicaciones tienen estas diferencias para nosotros, para nuestra vida diaria? Es una pregunta crucial. Y Nettles nos lleva a reflexionar sobre un punto fundamental: la verdad. Si la Biblia no es una fuente infalible de verdad, como afirman los liberales, ¿dónde la encontramos? En la razón humana, en nuestra propia experiencia. Es una pregunta compleja, ¿no? Si la verdad se vuelve subjetiva, si cada uno tiene su propia verdad, entonces cualquier cosa podría ser válida. ¿Cómo podemos entonces discernir lo correcto de lo incorrecto? Exacto. Y aquí es donde la teología liberal enfrenta una de sus mayores críticas. Si no hay una verdad absoluta, ¿cómo podemos fundamentar nuestra moralidad? En las normas sociales que cambian constantemente, en nuestros propios deseos, que pueden ser egoístas e inconstantes. Me hace pensar en la famosa frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Sin un marco moral trascendente no caemos en un relativismo ético donde cada uno hace lo que le parece. Esa es la preocupación de Nettles. Y esto se relaciona directamente con nuestra comprensión de la fe. Si no hay una verdad absoluta sobre quién es Jesús, ¿cómo podemos seguirlo con convicción? ¿Cómo podemos construir una vida de fe sobre bases movedizas? Es como construir una casa sobre la arena, ¿verdad? Las olas de la duda y el relativismo podían fácilmente derrumbarla. Exacto. Y por eso, Nettles insiste en la importancia de la autoridad bíblica. Para él, la Biblia es la roca firme sobre la que se construye la fe cristiana. Pero los liberales dirían que la Biblia es un libro antiguo, escrito en un contexto cultural diferente, y que no podemos interpretarlo literalmente en el siglo XXI. Cierto. Y Nettles no niega la necesidad de interpretar la Biblia con sabiduría y discernimiento, pero insisten en que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y que nos revela la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el camino a la salvación. Entonces, para Nettles, la teología liberal, a pesar de sus buenas intenciones, termina socavando los fundamentos mismos del cristianismo. Esa es su conclusión. Al rechazar la autoridad de la Biblia, la deidad de Cristo, la expiación sustitutiva y la justificación por la fe, la teología liberal crea un sistema de creencias que en el fondo es incompatible con el cristianismo histórico. Es un tema que nos invita a reflexionar profundamente, ¿verdad? No se trata de condenar a nadie, sino de analizar las ideas con honestidad intelectual y de buscar la verdad con un corazón sincero. Y en este proceso de búsqueda, creo que es importante recordar que la fe cristiana no se basa en un conjunto de ideas abstractas, sino en una persona. Jesucristo. Y es en la persona de Cristo donde encontramos la verdad, la moralidad y la esperanza que tanto anhelamos. Así es. Y es por eso que más allá de los debates teológicos, lo que realmente importa es tener una relación personal con Jesús, experimentar su amor y su gracia en nuestras vidas,
Esa es la esencia del cristianismo. Una esencia que nos invita a seguir explorando, cuestionando y profundizando en nuestra fe, siempre con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y con esa invitación a la reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la teología liberal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que haya sido un tiempo de aprendizaje y crecimiento. Hasta la próxima. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.